Amén, hermanos. Vamos a cantar y vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cantemos a nuestro Dios, porque solamente en Él tenemos salvación y vida eterna. Cantémosle, demos gloria y honra, alabanza a nuestro Dios. La única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Jesús, eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. En todo tiempo canta a nuestro Dios. Dice el Salmo 34: alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Cantemos. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo te adoraré. en todo tiempo, en todo tiempo, En todo tiempo te alabaré. en todo tiempo, en todo tiempo, En todo tiempo te adoraré. en todo tiempo, en todo tiempo. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos al culto de adoración a nuestro Señor de la Misión Bautista Vida Eterna de Querétaro. Les damos
las gracias por estar con nosotros, sintonizarnos. Les pedimos que nos ayuden a compartir para que la palabra llegue a más personas. Les agradecemos enormemente que tomen este tiempo no para nosotros, sino para nuestro Señor, para poderle alabar y ofrecerle lo único que tenemos en esta vida, nuestra vida. Empecemos. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 149. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alegres Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Y es el tiempo de alabanzas para nuestro Señor. Y así como dice el Salmo, regocijémonos y exaltemos a nuestro Señor. Gracias a estas alabanzas de la Iglesia Bautista Oreb de México. Alabemos. Dice la Biblia que demos gracias a Dios en todo momento. En estos tiempos tan difíciles, tan raros que nos ha tocado vivir, ¿qué les parece si agradecemos al Señor? Que nuestra boca se llene de alabanza. Te invito a que pienses motivos para agradecerle al Señor, que siempre tenemos de sobra. Gracias a Dios. Gracias te damos, Dios. Gracias por tanto amor, por la vida que ahora nos das, por la luz del sol una vez más. Gracias, oh buen pastor. Gracias por tu perdón, por limpiarnos de toda maldad, enterrar mi pecado en el mar. Por tu amor, Salvador, por tu gracia que nunca podremos pagar, por tomar el lugar que por nuestro pecado debimos llevar, por tu amor, Salvador, a ti gracias por siempre, Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias por la amistad, por los lazos de amor fraternal y el abrazo que sí tú nos das. Gracias, oh buen Señor. Gracias por darnos luz, por enviarnos a tu Hijo Jesús, a venir a morir en la cruz. Por tu amor, Salvador, por tu gracia que nunca podremos pagar, por tomar el lugar que por nuestro pecado debimos llevar, por tu amor, Salvador, a ti gracias por siempre, Señor. Por tu amor, Salvador, por tu gracia que nunca podremos pagar, por tomar el lugar que por nuestro pecado debimos llevar, por tu amor, Salvador, por tu gracia que nunca podremos pagar, por tomar el lugar que por nuestro pecado debimos llevar, por tu amor, Salvador, a ti gracias por siempre.
tenemos una Biblia, mis hermanos, ya sea en físico o en electrónico, digamos lo que significa esa Biblia para nosotros. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Mis amigos, mis amigas, sean ustedes bienvenidos, hermanos, hermanas, a este culto de alabanza y adoración de la Misión Bautista Vida Eterna de Santiago de Querétaro. Ahora desde el fraccionamiento Sonterra, en el norte del municipio de Santiago de Querétaro. Estamos en la serie Más allá de la excelencia 5, dentro de la serie de predicaciones del Sermón del Monte. Y el título de este sermón se llama De la mala costumbre de jurar a ser diáfanos. Nuestro texto base es Mateo 5, 33 al 37, que dice así: Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal, procede. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos exhortes, que nos instes, que nos empujes a tomar una decisión de vida, Padre bendito. Una decisión que nos acerque a ti a través de Cristo Jesús. Te lo rogamos, te lo suplicamos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué sucede con esto del juramento? El que abusa para engañar del juramento reconoce que teme a su enemigo y que insulta a Dios. Nos dice el historiador y filósofo griego Plutarco, nacido alrededor del año 50 del primer siglo y educado en Atenas. Lo más curioso es que Plutarco no habla, estando en una sociedad politeísta, de dioses, sino dice insulta a Dios en singular. ¿Habrá sido Plutarco tocado por la predicación de Pablo? Eso no lo sabemos, pero habla precisamente de Dios. Y es que en ese tiempo, como en la actualidad, hay juramentos frívolos. Y cuando hablamos de juramentos frívolos, tanto en la actualidad como en los días de nuestro Señor Jesucristo, es que existía una situación que se juraba por cualquier trivialidad. Como se dice coloquialmente, se hacía fácil. No se da ni importancia ni la trascendencia que tiene el valor de la palabra propia. Empeñar la palabra se vuelve algo cotidiano. Y como en otros empeños, como cuando uno va a los empeños de prendas, puede dejar que se pierda, fingir que nada ocurrió y gozar de manera momentánea y transitoria con el valor de la prenda misma o con la credibilidad de la palabra dejada en prenda. Y después empobrecer a la misma persona que falta su palabra o que deja perder lo que empeña. La ley mosaica habla del perjurio, que es decir, jurar falsamente, pero nuevamente Jesús les dice a sus discípulos, cierto, hay que cumplir la ley, pero quiero de ustedes otro nivel. Quiero que vayan más allá de la excelencia que es posible alcanzar por la pura voluntad humana. Él quiere que vivamos conforme a la voluntad de Dios. También en este aspecto de jurar, no solamente no perjurar, sino no hacer de los juramentos una costumbre. Un diccionario de filosofía nos dice que la costumbre de jurar es una proclividad para jurar de forma fácil, frecuente y repetida. Inicia cuando se realiza en alguna ocasión en forma activa y se repite de manera tal que se vuelve una costumbre producida y después conservada. ¿Y saben qué es lo paradójico, mis hermanos y hermanas? Es que la costumbre de jurar trae como consecuencia que la palabra de quien lo hace se abarata, es decir, cada vez pierde más su valor. Se jura sin cautela, se jura sin culpa, ya sea jurar en falso o intentar hacer veraz algo que se dice,
También hay quienes en medio de una situación en extremo urgente o grave juran. Presos de una necesidad intensa se ven impelidos a jurar. En estos casos y en los casos en que hay que prestar un juramento, por ejemplo, para ocupar un cargo público ante una autoridad o para en una declaración ante una autoridad judicial, se puede jurar. No es pecado jurar por sí mismo, pero el Señor mismo nos muestra el camino, qué seguir, qué hacer. También nuestro Señor Jesucristo mismo fue interrogado bajo juramento en su detención. En Mateo 26:63 nos dice más, Jesús callaba y entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor no dijo que no se podía jurar o que era pecado, y él nunca pecó y respondió bajo juramento. Pablo mismo lo hizo para darle fuerza a sus palabras ante discípulos de algunas de las iglesias que iba sembrando. Lo encontramos esto en Gálatas 1:20 o en 2 Corintios 1:23. Y Dios juró incluso por sí mismo, porque no hay nada más grande que Él. El perjurar es pecado, así lo dictó el Padre a Moisés, es decir, jurar en falso. Y entonces, ¿qué es lo que ahora nos pide el Señor para vivir con los valores éticos más altos? En el primer momento lo que pide es el cumplimiento estricto de la ley, lo que nos dice Éxodo 27, que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Nos dice, no perjurarás, pero además nos dice el Señor, cumplirás tus juramentos. Y en ello hay dos órdenes claras y concretas. La primera es, no jurarás en falso, que es lo que es perjurar. Y la segunda es que no se promete a Dios algo que no se va a cumplir, y no se debe dejar de cumplir lo que se prometa a Dios a cabalidad. Se debe cumplir estrictamente lo que se prometa a Dios. Dice Números 32, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y además tenemos que responderle a Dios con oportunidad, o sea, no tardarse, no como se dice coloquialmente, pues fingir demencia. Y hay gente consciente o inconscientemente que dice, sí voy a cumplir, pero no sé cuándo. Y es que cumplir a Dios requiere que se cumpla pronto. A eso se refiere lo oportuno de la respuesta. ¿Y esto dónde lo encontramos? En Deuteronomio 23:21 dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado en ti. Esta es la base, este es el cimiento de lo que ahora Jesús quiere construir, y viene Él a cumplir la ley, no a abrogar, pero pide ir más allá de la excelencia, que solo podemos lograr los seres humanos con Cristo, que se contrasten los valores morales y éticos del mundo y los de sus discípulos, los de antes, los que escucharon inicialmente este sermón, pero también los de ahora, en este tiempo. Quiere que seamos transparentes, quiere que seamos diáfanos. Estaba buscando ilustraciones y encontré, por ejemplo, que el líquido en el que está inmerso el cerebro, le dicen el líquido cefalorraquídeo, es diáfano, es transparente, le dicen como agua de roca. Yo me ponía a pensar, pues toda el agua viene de las rocas, ¿verdad? Después de filtrar, cuando sale de la tierra, sale limpia, transparente, clara, blanca. Así quiere que seamos el Señor. Diáfanos al hablar, nuestra primera enseñanza. Y el Señor dice, le han dicho a los antiguos respecto a la ley, y nuevamente marca el rumbo que viene cuando les dice lo que tiene en su alma y en su corazón y en su mente, es decir, más allá de lo que la propia ley marca. En Mateo 5, 34 y 35 dice, pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del Rey. Y es que entonces se hacía fácil a las personas jurar por su propia vida, por su cabeza, por el cielo, por un hijo, por su mamá, por cualquier cosa, les suena conocido. Y es jurar sin darle relevancia ni importancia, y es que además era una costumbre muy nociva que desgraciadamente persiste hasta nuestros días. Los judíos entonces dividían los juramentos en vinculantes, es decir,
que marcaban algo obligatorio, y los no vinculantes, es decir, que aunque se dijeran, no representaban ninguna obligación de cumplir y por lo tanto nada para su credibilidad. No se sentían obligados a cumplir. ¿Y cuál era la diferencia entre estos vinculantes, obligados a cumplir, y los no vinculantes? Si se mencionaba a Dios o no. Así que jurar por cualquier cosa, como el cielo, la tierra, la vida de un familiar, mis orejas, mi cabeza, se sentían libres de incumplir. Ellos pensaban que solo se involucraba a Dios si se mencionaba explícitamente en su juramento. Y Jesús les dice que Dios está en todo y es parte de todo, que aún no mencionándolo está allí, no se puede excluir. El cielo, la tierra, el universo, todo le pertenece, y entonces estamos jurando por algo que Dios creó. Hoy muchas personas les ocurre lo mismo. Es más, hay personas que no le dan valor a su palabra, que parecen dividir su vida en compartimientos, como si fueran en un mismo edificio, su vida, departamentos independientes, y viven una porción de su vida como si fuera desvinculada de la otra. O escucharlos o escucharse hablar en una parte o segmento de su vida parece que no tiene relación con otro segmento. Se habla, se dice, se tiene un vocabulario de una manera en el trabajo, otro en la escuela, otro en el transporte, otro con los amigos, otro con los vecinos y otro en la iglesia. Es más, parecen personas diferentes. Es la misma persona, pero con distinto lenguaje. La vida no se puede dividir, ni tampoco podemos excluir a Dios de ningún aspecto de la vida, y mucho menos pensar que no nos oye o no nos ve. El Señor sabe perfectamente de que lo que sale de nuestra boca manifiesta lo que hay en nuestro corazón. Por ello Jesús quiere que nuestro corazón sea lleno de Él y de su Santo Espíritu, y eso se debe reflejar en nuestro decir y en nuestro hacer. Nos dice el Evangelio de Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús quiere que nuestro hablar sea claro, limpio, diáfano, es decir, transparente, y solo podría hacerlo si en nuestro corazón reina Él mismo. Y por eso se debe ver en todo momento, en todo lugar y en toda nuestra manera de hablar. Esto se debe de notar. El cambio, la transformación viene de dentro, pero no de nosotros, no de nuestras fuerzas, no de nuestro pensamiento positivo, sino de tener dentro de nuestro corazón a Cristo, y se manifiesta a través de nuestros sentidos hacia afuera. Por eso el Señor pide ver sin codicia y hablar de forma transparente. Así son los valores del reino que quiere Jesús para la vida de sus discípulos. Nos dice Eclesiastés 5, 4 y 5, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y así como el Señor nos pide ser diáfanos y transparentes en nuestra manera de hablar, pues esto viene de que tenemos que ser diáfanos y transparentes en nuestra manera de vivir, que es nuestra segunda enseñanza. El Señor nos dice con claridad en Mateo 5:36, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Dos cosas nos dice el Señor en este versículo. En la primera parte, en consonancia con el resto del pasaje, nos habla sobre la manifestación vocal de lo que hay en el corazón. El mandato es claro, no jurar, no jurar. Ese es el mandato. Ni por la propia cabeza ni por nada, no jurar, así de sencillo. Y la segunda parte, el Señor nos explica por qué no debemos jurar, porque no podemos ni siquiera transformar el color de un solo cabello de nuestra cabeza. Y qué pertinente es esta mención de nuestro Maestro para nuestros días, para hoy. Quizás hay aquí quien piense, bueno, pues se ha inventado los tintes y podemos teñir no un cabello, sino todo el cabello, toda la cabellera, aunque sea grande y copiosa. Pero ¿qué creen? Esa es una transformación superficial, porque debajo del tinte, debajo del colorante, el cabello sigue siendo del mismo color. Una transformación verdadera, profunda y total. Nos dice Jesús que no podemos solos, no pueden, porque Dios
es el que tiene la única posibilidad de hacerlo. Así que con ello podemos también comprender lo que está ocurriendo en nuestros días, nuestra incapacidad verdadera y manifiesta, aunque haya quien dicen que no, haya quien dicen que tiene una manifestación verbal de un supuesto poder humano, pero ¿qué creen? Visto a la luz de lo que nos pide el Señor, esto es un perjurio, es hablar algo que no se puede cumplir, por lo tanto es pecaminoso. Y eso que escuchamos hoy de atar y de desatar, de reprender, de cancelar, de decretar, de declarar, las confesiones positivas y otras expresiones que pretenden atribuir poder a la voz humana. Al escuchar pensemos en la falsedad de estas aserciones y recordemos lo que el Señor dice: no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, menos van a poder cancelar el virus del COVID o poder decretar el final de la pandemia, por ejemplo. Y lo hemos escuchado, son voces blasfemas. No podemos vivir una vida basada en una mentira como esa. Como cristianos debemos desenmascarar a los que medran con la palabra de Dios y distorsionan el verdadero evangelio. Son vanidad humana. El Señor demanda entonces no decir mentiras, decir la verdad y vivir en autenticidad. Vivir como nos demanda Jesús en forma diáfana es mucho más que no decir mentiras. Es saber con humildad nuestra incapacidad para modificar un solo cabello de nuestra cabeza. Y con esta humildad emparejada, nuestra dependencia de Dios. La certeza de que en nuestra boca y en nuestro decir no hay poder, que el poder es de Dios, está en Dios. Y poner entonces nuestra vida en las manos de Dios, sabiendo que Él es soberano y dueño de todo. Tener una absoluta certeza de que su deseo es de que vivamos de tal manera en todos los aspectos de la vida, incluyendo el valor de nuestra palabra, en que seamos como lino fino, de una sola pieza, sin dobleces, como nos dice Santiago, sin costuras, prudentes al hablar, veraces en nuestro vivir y en nuestro decir, que nuestra vida sea toda un testimonio de la voluntad de Dios y de lo que Él puede hacer en la vida de todas las personas. Vivamos de una manera tal que nuestra palabra tenga validez. Seguimos también analizando Eclesiastés 5, nos dice Eclesiastés 5:6, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Ahora no se puede decir que no sabemos. El Señor es claro, vivamos en forma diáfana. Y vamos a otra cita. Pierre Corneille, un dramaturgo francés del siglo XVII, decía: el mentiroso siempre es pródigo en juramentos. Y Benjamin Franklin decía: la honradez reconocida es el más seguro de los juramentos. Así de simple, esa honradez reconocida que solamente puede provenir de Jesús. Vamos a la tercera enseñanza, diáfanos para mostrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos dice en Mateo 5:37, la parte final de este pasaje: pero sea vuestro hablar sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Jesús nos pide entonces que nuestro hablar sea sin añadiduras, que sea robusto, que con solo 2 letras se muestre todo lo que hay detrás, es decir, un testimonio de vida, un hablar claro y corto, y no prolongado dando vueltas, porque cuando más vueltas damos, más posibilidades hay de que nos enredemos y de que nos mareemos. Mientras más palabras, más sueños, más vanidad. Seguimos encontrando guía en la palabra de Dios. Nos dice Eclesiastés 5:7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Dios inspira la palabra en el Antiguo Testamento. Y ahora lo que estamos estudiando en este pasaje de Mateo es a Dios mismo encarnado, hablando y recomendando lo mismo. No hables de más. La abundancia de las palabras procede del mal. Nuestra sinceridad, nuestra honradez, nuestra fidelidad debe ser conocida, más aún si decimos ser discípulos de Cristo.
tanta palabra procede del mal, dice nuestro Señor. Y es muy sencillo tratar de ubicar la maldad en el exterior. Hay quienes predican hablando más del maligno que de las bondades de la gracia del Señor. Porque es más difícil ubicar la maldad en nuestra propia naturaleza. Nos dice el Salmo 116:11, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Y lo mismo repite Pablo en la carta a los Romanos. La palabrería procede del mal porque viene de la naturaleza humana. A la proclividad, a la mentira y a juramentar viene de la necesidad de ganar la confianza del otro. En un mundo en donde la confianza está deteriorada, perdida, perdiéndose. Y a este mundo la única respuesta, la única posibilidad de ser transformados es Cristo. Y de esa manera saber y conocer y reconocer que para los cristianos son innecesarios los juramentos. La plena conciencia de que en cualquier palabra hablada, Dios escucha. Donde hablemos, no en compartimentos, en cualquier aspecto de nuestra vida, Dios escucha y Dios conoce desde su origen, el pensamiento, el corazón, conoce la intención, conoce la forma de hablar, conoce el tono, conoce la sinceridad, conoce la profundidad. Se necesita nacer de nuevo, ser vuelto a ser en las manos del alfarero divino. Nosotros no podemos cambiar un solo cabello de nuestra cabeza, pero Él puede no solamente cambiar un cabello, sino cambiarnos todo nuestro ser, toda nuestra manera de vivir, lo puede hacer. Por algo es el Todopoderoso. Para Él sería sencillo, si es capaz de cambiar el alma, cambiar un cabello. Por eso Jesús quiere que sus discípulos de entonces y los de ahora vivamos una vida que nos acerque a Dios y nos aleje de nuestra propia naturaleza, una vida transparente, diáfana, que si nuestro cuerpo fuera transparente y pudiese verse a través de nuestra piel, de nuestros músculos y pudiera verse nuestro corazón, la gente mire a Jesucristo. ¿Cuál es el desafío? Vaya desafío nos deja el Señor en cada palabra, en cada versículo, en cada predicación nos confronta, nos enfrenta con nuestra propia realidad, con nuestra propia incapacidad y nos demanda una respuesta. Estar en nuestra naturaleza pecaminosa o ponernos en sus manos y a sus pies y ser vueltos a ser. Y respondamos ahora y no demos más vueltas. La respuesta debe ser solo 2 letras, sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. ¿Qué le responde al Señor? Si usted ya tomó decisión por Cristo, ratifiquemos nuestra manera de vivir conforme a su voluntad. Si usted no lo ha hecho, es el momento preciso de que lo haga. Padre bendito, gracias Señor, te damos por tu palabra. Es grande el estándar que pones para nuestra vida. Es grande lo que quiere tu voluntad para nosotros. Es grande la transformación que requerimos para que vivamos conforme a tu voluntad. Pero también es grande tu poder, y es grande tu amor, y es grande tu gracia, y es grande tu misericordia. Ponernos en tus manos, Señor, es la respuesta y es el camino de reconciliación con el Padre. Gracias por este plan divino de salvación, Señor, que tú nos has dado, y gracias por querer que vivamos más allá de la excelencia humana. Solamente posible si caminamos de tu mano, contigo que eres el camino, la verdad y la vida. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Padre bendito. Amén. Muchas gracias, queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas. Esperemos que Dios haya hablado en su vida. Estamos seguros de esto, que en medio de toda aflicción somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos amó. Que Dios les bendiga y les guarde. Que terminen de pasar un feliz domingo. Que gane el mejor en lo que es el juego de campeonato de al rato del fútbol mexicano. Hay quienes dicen del Cruz Azul, a sus aficionados que tengan suerte, a los aficionados del Santo también.
Nosotros no dependemos de lo que ocurra en nuestra cancha, que es la vida. Nosotros somos más que vencedores porque Jesucristo ya nos amó, porque Jesucristo nos ama y porque Jesucristo quiere lo mejor para nuestra vida. Que Dios les bendiga y que pasen muy feliz semana y que Dios les guarde. deseo eres tú, mi momento de amor.